Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Kerem Bürsin recibió una amenaza directa del actual novio de Hande Erçel tras mencionar su nombre en una entrevista. La tensión entre Kerem Bürsin, Hande Erçel y la nueva pareja de la actriz ha llegado a un punto alarmante. Lo que comenzó como una simple declaración nostálgica de Kerem terminó desencadenando una reacción inesperada, intensa y peligrosa. En una entrevista reciente con un conocido medio digital, Kerem Bürsin decidió abrir su corazón y hablar sobre su pasado con Hande. Aunque sus palabras fueron sinceras y parecían inofensivas, no todos las recibieron con la misma calma. El novio actual de Hande, según fuentes cercanas, se sintió directamente amenazado por el peso emocional que aún existe entre los dos actores. Todo se desató cuando el entrevistador le preguntó a Kerem si había superado del todo su relación con Hande. Él, sin dudarlo mucho, respondió con una honestidad que sorprendió a todos. No sé si alguna vez dejaré de sentir algo por ella. Hande marcó mi vida. Esa frase, aparentemente inocente para algunos, se convirtió en el detonante de una tormenta. Según fuentes exclusivas, la pareja actual de Hande, cuyo nombre se mantiene en reserva, no tardó en enviar un mensaje claro y directo a Kerem a través de un amigo en común: no vuelvas a mencionar su nombre. Esta es la última advertencia. El ambiente se volvió tenso de inmediato. Aunque Kerem no respondió públicamente al mensaje, se sabe que su círculo más íntimo le aconsejó mantenerse al margen y no escalar la situación. Sin embargo, en otra aparición pública días después, Kerem dejó entrever su incomodidad. Hay cosas que no deberían decirse con amenazas. Yo solo hablé con el corazón. Hande, por su parte, fue abordada por periodistas a la salida de una sesión de fotos y, aunque intentó evitar las preguntas, terminó diciendo: prefiero no hablar de eso. Todo se salió de contexto. Pero los rumores no se detuvieron ahí. En redes sociales, los fanáticos comenzaron a especular sobre la verdadera naturaleza de los sentimientos de Kerem hacia Hande, y muchos incluso insinuaron que todavía podría haber amor entre ellos. Algunos usuarios comentaron: si una simple mención causa tanta inseguridad, es porque aún hay fuego bajo las cenizas. Las redes sociales se encendieron con miles de comentarios, teorías y mensajes divididos entre quienes apoyaban a Kerem por su sinceridad y quienes defendían a la actual pareja de Hande por querer proteger lo suyo. Pero lo que pocos esperaban era lo que vendría después: una publicación en la cuenta personal de Kerem que dejó a todos aún más confundidos. En una historia de Instagram, Kerem compartió una imagen en blanco con una sola frase escrita: cuando uno habla desde el amor, no debería recibir amenazas, sino comprensión. Aunque no mencionó nombres, el mensaje fue interpretado como una respuesta directa al ultimátum que había recibido. Horas después, eliminó la historia, pero ya era demasiado tarde. Los medios y los fans la habían capturado y difundido por todas partes. Mientras tanto, el entorno cercano de Hande comenzó a moverse con rapidez. Algunas fuentes aseguran que su representante le pidió a la actriz que se mantuviera completamente al margen del tema para no alimentar el escándalo. Sin embargo, otros dicen que Hande está profundamente afectada por esta situación y que incluso tuvo una conversación privada con Kerem para pedirle que no volviera a hablar de ella públicamente. Lo más impactante ocurrió 3 días después, cuando en un evento benéfico al que asistieron ambos actores, aunque por separado, Kerem y Hande coincidieron brevemente en el backstage. Testigos aseguran que el cruce fue tenso pero cargado de emociones. No hubo abrazos ni sonrisas, pero sí una mirada larga, silenciosa, y, según uno de los organizadores, Hande se le acercó y le dijo en voz baja: no quiero que esto te haga daño. Pero también necesito paz. A lo que Kerem, con una expresión seria pero serena, respondió: la paz llegará cuando podamos hablar sin miedo. Ese breve intercambio reavivó aún más la polémica. ¿Significa esto que Hande está atrapada entre dos fuegos? ¿O simplemente quiere proteger su nueva relación? Los medios no tardaron en sacar sus propias conclusiones,
y los titulares inundaron internet con frases como el triángulo que sacude al espectáculo turco o Kerem aún la ama. Y es que, si bien Kerem no ha vuelto a hablar del tema, su última entrevista con una radio española añadió más leña al fuego. Al ser consultado sobre el amor, respondió con una sonrisa enigmática. Hay personas que simplemente no puedes olvidar. Aunque pasen los años. Por su parte, Ande ha optado por el silencio, limitándose a compartir en sus redes mensajes positivos y centrados en su carrera. Pero el público no se deja engañar, cada publicación es analizada al detalle, cada me gusta examinado en busca de pistas. Un simple emoji en una foto antigua con Kerem ha bastado para desatar nuevas especulaciones. El actual novio de Ande, según fuentes del entorno, está más molesto que nunca. Aseguran que le pidió a Ande que dejara de seguir hablando con Kerem, incluso si era por temas laborales. Esto ha generado tensiones internas en la pareja, y hay quienes afirman que Ande se siente presionada por tener que elegir entre su presente y un pasado que aún le remueve el alma. Y justo cuando todos pensaban que la historia llegaba a su fin, una cuenta de fans compartió un video inédito de la época en que Kerem y Ande rodaban juntos su exitosa serie. En el video, se los ve riendo, compartiendo miradas cómplices, y en un momento captado fuera de cámara, Kerem le dice al oído: "Pase lo que pase, siempre estaré para ti". Ese fragmento se volvió viral en cuestión de minutos. Los comentarios no tardaron en llegar: esto no es actuación, es amor verdadero, ella todavía lo mira con los mismos ojos y ese hombre no ha olvidado nada. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué hará Ande? ¿Seguirá defendiendo su relación actual o dará un paso atrás para reflexionar sobre sus verdaderos sentimientos? ¿Responderá a las palabras de Kerem o dejará que el tiempo ponga todo en su lugar? Lo único seguro es que esta historia aún no ha terminado, y tú, querido seguidor, serás el primero en enterarte de todo lo que está por venir. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Kerem y Ande aún se aman? ¿Está Ande en una relación tóxica o simplemente trata de mantener la paz? Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de este drama que tiene a todo el mundo hablando. Hasta la próxima. Si te ha impactado esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y dejarnos en los comentarios qué opinas. ¿Kerem debería seguir hablando de su pasado con Ande? ¿O es momento de cerrar ese capítulo definitivamente? Te leemos.